En efecto, nos convoca a esta sesión el tema de inscripción de listas de candidatos, requisitos e impedimentos en el marco de las elecciones municipales complementarias 2025. Bien, actualmente, como ustedes saben, nos encontramos desarrollando o nos encontramos en tres procesos electorales diferentes, ¿no? Como ustedes saben, está en curso las elecciones generales 2021, en la cual se van a elegir al presidente, vicepresidentes, diputados y senadores, así como representantes peruanos ante el Parlamento andino. También tenemos en curso un proceso de revocatoria de autoridades y las elecciones municipales complementarias de este año en dos distritos en específico, ¿no? Que fue convocado con el Decreto Supremo 128, publicado el 23 de noviembre del año anterior. ¿Por qué se han convocado estas elecciones complementarias? ¿No? Ya hubo una sesión anterior en la que se dieron unos alcances más generales sobre estas elecciones complementarias, pero para entrar en contextos las vamos a repetir de manera sucinta. Cada 4 años corresponde renovar a nuestras autoridades en los consejos municipales y regionales, ¿no? Es una elección a nivel nacional de manera conjunta en todos los distritos, provincias y regiones. Sin embargo, existen situaciones que impiden la elección de estas autoridades y por lo tanto corresponde convocar a unas elecciones complementarias que no son unas elecciones nuevas propiamente, ¿no? Sino son una consecución de esas elecciones no concretadas, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en nuestro sistema democrático es importante el cambio de mandato de poderes, ¿no? Al no haberse concretado es que venimos en este caso desarrollando ya una tercera elección complementaria en los distritos de Pion y Ninabamba, conforme pueden visualizar en este recuadro, ¿no? ¿Y cuáles fueron las causas por las que no se eligieron a las autoridades en estos distritos? Básicamente, esencialmente, de forma genérica, podemos decir que es debido al ausentismo del electorado, ¿no? Con excepción tal vez de las elecciones en el 2023 complementarias, en donde también podemos asumir parte de culpa de las organizaciones políticas que no presentaron ninguna lista para el distrito de Ninabamba, ¿no? Salvo esas excepciones, lo que se ha visto en todos estos procesos complementarios es el ausentismo de la ciudadanía, ¿no? Y la norma señala que al no superar, que si más del 50% de ciudadanos electores no acuden a elegir a sus autoridades, corresponde declarar la nulidad de las elecciones. Bien, ante esa situación, nos encontramos en estos dos distritos, por lo cual, tenemos como parte del desarrollo del proceso electoral un cronograma electoral fijado. Preguntarán, ¿por qué fijamos un cronograma electoral incluso en unas elecciones tan pequeñas, por como lo catalogan algunos, ¿no? Porque ya no estamos a nivel nacional en unas elecciones complementarias, sino en determinados distritos, como ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque es importante que en todo proceso electoral se garantice em, el adecuado desarrollo del proceso que implica la preclusividad de los actos y que implica también no retrotraer ningún hito de la etapa electoral de tal manera de que se garantice que el día de las elecciones los ciudadanos tengan la seguridad de saber por qué candidato o por qué lista van a decidir emitir su voto para que sea su autoridad, ¿no? En ese caso tenemos ya una serie de etapas precluidas y las próximas que vienen en el mes de junio son el 3 de junio, la fecha límite para publicar el resultado de las elecciones internas, y un hito muy importante también que es el 10 de junio, que es la fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante los jurados electorales especiales. Eh, este hito es muy importante porque de esto va a depender en buena medida que los ciudadanos sepan que en efecto se va a concretar las elecciones, ¿no? Porque en tanto los ciudadanos sepan que existen candidatos
que están participando en esta contienda electoral, también ellos puedan emitir un voto respecto de quién va a ser esa autoridad. Bien. ¿Cuál es la base legal en específico para ver los requisitos e impedimentos que corresponden a los candidatos, ¿no? Respecto a las elecciones complementarias, es un abanico más amplio de base legal, de normativa aplicable a este proceso, pero solamente nos vamos a centrar en los más importantes que tienen que ver con los requisitos e impedimentos para ser candidatos, ¿no? Que tenemos a la Constitución en primer lugar, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Municipales, la ley que crea el registro de deudores de reparaciones civiles y su reglamento, el reglamento de inscripción de listas de candidatos aprobado por la resolución 943 del 2021, la resolución 423 del 2024, que entre otros aprueba el cronograma electoral y precisa la normativa aplicable para estas elecciones complementarias. Se preguntarán por qué estamos utilizando un reglamento que se aplicó en las elecciones regionales y municipales 2022, ¿no? Porque como bien se señaló, en una elección complementaria, deriva justamente de esas elecciones generales para este tipo de elección, ¿no? Y es por eso que se ve por conveniente que la aplicación normativa también sea la misma. Tal vez en lo que sea pertinente se inaplicará a algunos artículos, ¿no? Bien. Entonces, ya con esa introducción vamos a pasar a ver cuáles son los requisitos para ser candidatos, ¿no? En las elecciones municipales, propiamente, solamente municipales, se elige a un alcalde y los regidores, ¿no? Dependiendo la cantidad poblacional. Para el caso de Pion y Ninabamba, es un alcalde más 5 regidores. ¿Y qué requisitos tienen que tener estos candidatos? Tienen que ser ciudadanos en ejercicio y tener DNI. No estar suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía. Haber nacido o domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule, cuando menos 2 años continuos hasta la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de listas. En el caso del domicilio, aplica también el domicilio múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil. Aquí hay que hacer una puntualización. La norma nos da dos requisitos, no concurrentes, sino excluyentes, ¿no? Si quieres ser candidato en una elección municipal, puedes haber nacido en ese lugar o domiciliar en la respectiva provincia o distrito. O sea, no es que se obligue tener las dos condiciones, como en algunos casos lo han entendido tal vez algunos operadores de justicia de primera instancia, que al calificar una lista han requerido los dos requisitos, ¿no? De forma simultánea. Y no, la norma es clara al decir haber nacido o domiciliar en la jurisdicción, ¿no? Tratándose de este caso, solamente le requeriremos en el distrito, ¿no? Si no, si demuestro con mi DNI haber nacido en esta jurisdicción, ya no necesito acreditar que domicilio en ese lugar, ¿no? Por contrario sensum, si no nací en esa jurisdicción, sí necesito acreditar que domicilio en el lugar cuanto menos 2 años continuos, hasta la fecha, contados hasta la fecha límite de presentación de solicitudes de inscripción, ¿no? Otro requisito necesario para ser candidato es que quien participa como candidato a alcalde debe tener la condición de estar afiliado a la organización política por la que postula. Pero esta exigencia no aplica para los candidatos a regidores, ¿no? Es un poquito contradictorio esta exigencia a los alcaldes y no a los regidores, pero la norma está así dada. Solamente se exige esta condición de estar afiliados a los candidatos a alcalde, ¿no?
Y bueno, si eres regidor, no es necesario, si vas como candidato a regidor, no es necesario que estés afiliado, ¿no? Bien, para ver algunos casitos que se han visto ya en las elecciones pasadas, por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales 2022, podemos citar la resolución 2231, en el que se señaló que el jurado electoral especial tiene a su disposición los padrones electorales correspondientes a las elecciones inmediatamente anteriores, ¿no? En las que se puede verificar el domicilio en el que ha estado registrado el candidato, ¿no? Em, es decir, muchas veces nosotros renovamos, bueno, no muchas veces, ¿no? Sino constantemente se renuevan los DNIs de los ciudadanos y seguramente podríamos tener ya un DNI nuevo emitido este año. Y lógicamente ese DNI no va a demostrar que yo domicilio en una determinada jurisdicción por más de 2 años, porque si me lo emitieron el mes pasado, dirán, bueno, según tu DNI, tú tienes un mes de domicilio en esta jurisdicción y correspondería una inadmisibilidad eventualmente, ¿no? Para demostrar que domicilio, si es que no nací en ese lugar, ¿no? Para demostrar que mi domicilio es en esa jurisdicción. Pero antes de hacer ese requerimiento, el jurado electoral especial debe acudir a las fuentes accesibles que ellos tienen, como es los padrones electorales, ¿no? De las elecciones anteriores, que me permitan determinar si este candidato tenía o no el domicilio en este lugar en específico. Si no son suficientes, recién correspondería hacer el requerimiento correspondiente, declarar la inadmisibilidad, pero si los padrones anteriores me permiten determinar que en efecto no hubo un cambio de domicilio, que siempre domicilió el candidato en esa jurisdicción, entonces sería innecesario hacer un requerimiento, ¿no? Ese fue el caso que se vio en la resolución 2231, donde se señaló de que al ser el padrón electoral un documento oficial en poder de RENIEC y de conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones y jurados electorales especiales, en el que constan los datos de ubicación del domicilio declarado por los ciudadanos, el JE debió verificar o solicitar dicha información a efectos de determinar si el candidato cumplía o no con el requisito del domicilio de 2 años continuos en la determinada circunscripción, ¿no? Y en este caso se revocó la resolución impugnada y se determinó que el ciudadano sí cumplía con el requisito para ser candidato. Ahora, en la resolución 2073, también de esa elección, se mencionó de que el distrito de Huicopa había sido creado el 2021, es decir, con poco tiempo, o sea, no tenía ni siquiera 2 años de creación. Entonces, los ciudadanos en general que iban a postular en esta circunscripción, lógicamente no iban a poder acreditar su domicilio en este distrito por más de 2 años. ¿Por qué? Porque el distrito fue creado con una antigüedad menor a ese tiempo, ¿no? Entonces, lo que debió haberse evaluado es de qué lugar tenía antes, a qué lugar pertenecía antes este distrito, ¿no? Entonces, se determinó de que este distrito había sido parte de la circunscripción territorial del distrito de Padre Abad, de la provincia también del mismo nombre, del departamento de Ucayali. Y en la resolución de creación se encargó a la municipalidad de Padre Abad constituir una junta de delegados vecinales de carácter transitorio cuyo alcance comprenda este distrito de Huicopa hasta que se elijan y se instalen nuevas autoridades. Entonces, era necesario que los pobladores comprendidos en este territorio cambiaran el ubigeo del DNI al distrito recientemente creado. Y eso implicaba también que
este distrito pueda evaluarse a partir desde donde había pertenecido antes y de esa manera pueda determinarse si los ciudadanos radicaron en el mismo territorio, ¿no? Que actualmente comprende este distrito por el tiempo que se les exige para su postulación, que son los 2 años. Ahora, en la resolución 1986 también de esa elección, Em, tratándose del domicilio, un ciudadano pretendió acreditarlo con documentación diversa, como por ejemplo el ser socio de una empresa, ¿no? Pero el Jurado Nacional de Elecciones indicó que el ser socio de una empresa, el solo ser socio de una empresa, no acredita por sí mismo el requisito del domicilio. Ello es así porque, lógicamente, el solo ser socio no implica radicar en un determinado circunscripción distrital o provincial, ¿no? No te da ese estatus de ser ciudadano de ese distrito o provincia, ¿no? Y los demás documentos que presentó este ciudadano solamente hacían referencia a que su hermano sí contaba con una residencia en el distrito correspondiente, ¿no? Pero estos documentos no estaban vinculados directamente a él, porque el hecho de que mi hermano o mis familiares radiquen en un lugar no determinan por sí mismos que yo también domicilie en ese lugar, ¿no? Lo que también en este caso se presentó fue un certificado domiciliario en el que se dejó constancia de que el candidato tenía su domicilio en el distrito al cual estaba postulando, pero tratándose de constancias o certificados domiciliarios, estos no pueden demostrar hechos pasados, o sea, no. Una constancia domiciliaria es un hecho que se hace en un determinado tiempo presente, ¿no? Es decir, la autoridad va y constata que estás ahí, pero no puede acreditar ese funcionario, ese servidor que está haciendo esa constatación domiciliaria, que en efecto hace 2 años o 2 años continuos vienes residiendo en ese lugar, ¿no? Entonces, estos certificados domiciliarios tampoco permiten probar hechos pasados, ¿no? Sino solamente permiten probar un hecho concreto y específico del momento. Y bueno, en este caso no era suficiente para demostrar el domicilio, ¿no? Como si lo pueden hacer otros documentos diferentes a estos mencionados. En la resolución 2035 del 2022 también se observó ya yendo a otro requisito que es la afiliación o no afiliación, retomando, habíamos señalado de que el candidato a alcalde necesariamente tiene que estar afiliado, ¿no? Pero los candidatos a regidores no tienen esa obligación. Pero eso no implica que el candidato a regidor no pueda estar afiliado a una organización política distinta a la cual está postulando. Es decir, si yo estoy afiliado a la organización política A, no puedo postular por la organización política B. No. ¿Y qué? Pero ¿la norma tiene alguna excepción? Sí. Si quiero postular por la organización política B a la cual no pertenezco, mi organización política A me debe otorgar la autorización expresa para poder participar por esta otra organización política. Y un requisito adicional es que no presente mi organización política a la cual estoy afiliada, no presente ninguna candidatura en esa circunscripción electoral donde estoy postulando con otra organización política, ¿no? En este caso, se determinó de que la candidata se encontraba afiliada a una organización política desde el 5 de enero de 2022 y pretendió levantar la observación en vía de subsanación, presentando una carta de renuncia ante el secretario general de su organización política, pero omitió comunicar esta renuncia
a la DNROP, que también es un requisito, ¿no? Si renuncio a mi organización política porque ya no quiero ser parte, porque quiero participar por otra organización política, estoy en la obligación de comunicar mi renuncia al registro de organizaciones políticas, ¿no? Que está a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas para que ésta sea inscrita en el registro. Es un registro público también, ¿no? Y además que está normado de ese modo, ¿no? Según el artículo 25 del reglamento de inscripción, se señala que ésta debe haber renunciado y eh, en el plazo que corresponde y además comunicarlo a la DNROP, lo cual no había ocurrido con esta ciudadana, por lo que se declaró la improcedencia de su candidatura. Bien. em, Ahora, otros requisitos para ser candidato en elecciones municipales, en el caso de extranjeros, que lógicamente no va a aplicar a Pion y Ninabamba porque no son circunscripciones fronterizas, es que los ciudadanos, perdón, ya. También hay ciudadanos extranjeros que quisieran postular como candidatos, ¿no? Porque no son peruanos por nacimiento, pero adquirieron la nacionalidad por naturalización o por opción, conforme a lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado y la ley de nacionalidad. ¿Y qué requieren los extranjeros que adquirieron la nacionalidad o que ya vienen residiendo en nuestra nación? Necesitan acreditar 2 años de domicilio continuos y previos a la fecha correspondiente de la elección municipal en el distrito o provincia a la que postulan. Deben gozar de plena capacidad civil y tener la constancia de inscripción para extranjeros residentes en el Perú para participar en el proceso electoral expedida por el RENIEC. Lo otro que estaba confundiendo con este requisito es que tratándose de municipalidades fronterizas, los extranjeros no pueden participar como candidatos en esas elecciones, que lógicamente no aplica a Pion y Ninabamba, ¿no? Pero sí pueden ser candidatos en estas elecciones complementarias justamente por eso, ¿no? No son municipalidades fronterizas. Entonces, si hay un extranjero residente en el Perú que quiera ser candidato, sí lo puede ser si es que cumple con acreditar estos requisitos. Ahora, esos son los requisitos, pero también la norma nos establece ciertos impedimentos para ser candidatos, ¿no? ¿Y cuáles son esos impedimentos? Nos dicen, no pueden ser candidatos, ¿quiénes? El presidente de la República, los vicepresidentes y los congresistas. Tampoco pueden ser candidatos los funcionarios públicos suspendidos o inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución durante el plazo de la inhabilitación, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en actividad. Contrario censu, sí lo pueden ser aquellos que hayan pasado a la situación de retiro. Recordemos que antes no había un impedimento total para ejercer el derecho al sufragio en su vertiente pasiva y activa respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Actualmente ellos ya tienen expedito este derecho, ¿no? Ya pueden elegir y también ser elegidos, pero cuando pasan a la situación de retiro para ser candidatos. Tampoco pueden ser candidatos los deudores de reparaciones civiles inscritos en el REDERESI y los deudores inscritos en el REDAM. Otro impedimento para ser candidato es las personas condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de un delito doloso. Esta es una regla general, o sea, toda persona que tenga una sentencia firme por la comisión de un delito doloso, sea cual fuera, está impedido de ser candidato. No importa si la pena es efectiva o la pena es suspendida, porque hemos tenido casos donde hay candidatos que han señalado de que no se encuentran privados de la libertad
propiamente dicho, porque se les impuso una sentencia con calidad de suspendida, ¿no? Y por tanto ellos vienen cumpliendo a cabalidad sus reglas de conducta, que es por un tiempo determinado, que no les va a impedir ser candidatos, autoridades si es que fueran elegidas, pero no, aquí no hay ninguna excepción. Es una obligación o un impedimento general. Veo que hay una manita levantada, pueden ir anotando sus preguntitas en el chat para poder responderlas al final de la charla y guardar ¿no? El orden que corresponde, se va a responder las preguntas, no se preocupen, anótenlas por favor para al culminar la exposición poder absolverlas. Ya. Bien, no obstante, la ley 3717, publicada el 9 de enero del 2018, incorporó otros impedimentos adicionales a este impedimento genérico. ¿Cuáles son? En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, en estos casos, el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas. Lo mismo también se incorporó el impedimento de que no pueden ser candidatos las personas que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenados a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión en calidad de autoras de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas, ¿no? Y existe también el impedimento de aquellos que cuentan con una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de un delito doloso que ha sido incorporado en el artículo 34A de la Constitución. Sobre estos dos, de los candidatos que tengan sentencias, aun cuando hubieran sido rehabilitados, existieron dos demandas de inconstitucionalidad. El primero fue referido a estos sentenciados por delitos de colusión, peculado, corrupción de funcionarios en los expedientes 15-2018 y 24-2018, expedientes acumulados, en los que no se alcanzaron los votos conformes para declarar la inconstitucionalidad, ¿no? de este impedimento. Por tanto, es una norma vigente y que el Tribunal Constitucional no logró declarar su inconstitucionalidad. De manera posterior, también hubo una demanda de inconstitucionalidad referida a los delitos específicamente de terrorismo y apología al terrorismo. En la sentencia sí se declaró fundada la demanda respecto a la frase, el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitados, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta estos aspectos, estas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, que sé que seguramente tienen ustedes dudas para analizarlos. Impedimentos también para ser candidatos. No pueden ser candidatos salvo que renuncien 60 días antes de las elecciones los altos funcionarios del Estado. ¿Quiénes? Ministros, viceministros, Contralor de la República, Defensor del Pueblo, prefectos, subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores, miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y organismos electorales, presidentes de los consejos transitorios de administración regional y directores regionales sectoriales, los jefes de los organismos públicos descentralizados y los directores de las empresas del Estado, los miembros de comisiones ad hoc o especiales de alto nivel. Estos no pueden ser candidatos, salvo que 60 días antes de la elección hayan renunciado a su cargo, ¿no? Y en caso de funcionarios trabajadores de poderes públicos que no tienen esos altos cargos, como ya los hemos mencionado, únicamente se les requiere una licencia sin goce de haber que debe serles concedida 30 días antes de la elección. ¿Cuándo se va a desarrollar a cabo estas elecciones complementarias del 2025? El 28 de septiembre de este año. Entonces,
Para cumplir con este requisito, estos dos últimos requisitos, el cargo de la solicitud de licencia o renuncia, según corresponda, tiene que ser presentada al momento de solicitar la inscripción de la candidatura. Muchos se cuestionan, y hay candidatos que también han cuestionado esta exigencia de presentar estas solicitudes de licencia o renuncias en el momento, sobre todo las licencias, ¿no? Al momento de postular, al momento de presentar las solicitudes de inscripción para decir, pero ¿por qué me lo exigen ahora si la norma me exige que la licencia me sea concedida 30 días antes de las elecciones? ¿Por qué? Porque es un requisito que se debe calificar. Recuerden que los plazos son preclusivos. El único momento en el que el jurado electoral especial puede calificar una solicitud de inscripción y los requisitos e impedimentos es justamente cuando recibe la solicitud de inscripción. Pero eso no quiere decir que la licencia se le otorgue ya, sino que el documento debe exteriorizar, debe expresar que su eficacia va a ser 30 días antes de las elecciones. Es decir, no hay un perjuicio causado al candidato de que presente su solicitud indicando que la efectividad debe ser 30 días antes de las elecciones. Bien, tenemos aquí una jurisprudencia también que vamos a citar respecto del tema que ya hemos visto, en el que se cuestionó o se declaró la improcedencia de una candidatura bajo el fundamento de que tenía una sentencia de primera instancia, pero en este caso se verificó de que la naturaleza de la sentencia establecía una reserva de fallo condenatorio. Y la naturaleza de este tipo de decisiones con reserva de fallo condenatorio es que no existe la imposición de una pena privativa de la libertad que sí exige el impedimento, ¿no? Dice, una sentencia con pena privativa de la libertad, pero una reserva de fallo condenatorio no impone como tal una pena, ni efectiva ni suspendida. Y por tanto, hay una reserva de imposición de condena, ¿no? Por tanto, este tipo de sentencias no constituye un impedimento para que puedan postular como candidatos. En la resolución 2101 también se estableció de que si bien la norma también te establece de que se debe solicitar una licencia para aquellos funcionarios y trabajadores, pero hay que también evaluar la naturaleza contractual. En este caso estábamos ante una servidora bajo la modalidad de terceros, ¿no? Contrato de locación por servicios. Y la naturaleza misma de este tipo de contratos hace que no sea posible solicitar ni que la entidad le otorgue licencias, ¿no? Entonces no se le puede exigir una licencia a un trabajador o un funcionario cuyo contrato es por locación de servicios. Bien, hasta aquí hemos podido ver cuáles son los requisitos e impedimentos para ser candidatos. Y de manera genérica vamos a señalar también cuáles son los requisitos de las listas, porque recordemos que los candidatos no postulan de manera individual, sino postulan como una lista completa que presenta una organización política que los postula, ¿no? Aparte de cumplir requisitos individuales que son inherentes al candidato en sí, también hay requisitos que deben ser cumplidos por la lista en su totalidad y cuyo incumplimiento afecta no solo al candidato, sino puede afectar a toda la lista en su conjunto. Es decir, como candidato puede haber cumplido con todos los requisitos, no encontrarme en ninguno de los impedimentos, pero si la lista presentada por la organización política tiene alguna deficiencia, entonces acarreará la improcedencia de la inscripción de toda la lista en su conjunto, ¿no? ¿Y cuáles son estos requisitos de la lista? Que la lista debe cumplir con la paridad y alternancia. ¿Qué implica la paridad? Que la lista debe estar compuesta por el 50% de hombres y 50% de mujeres registrados como tales en su DNI. ¿Sobre quiénes aplica esta paridad? Solo sobre los candidatos a regidores. No cuenta el candidato a alcalde.
¿no? Solamente excluyo al alcalde y sobre la cantidad de regidores, solo sobre esto determino la paridad de género. Y la alternancia es la ubicación intercalada de una mujer, un hombre, una mujer, un hombre en la conformación de la lista, ¿no? También otro requisito que debe cumplir la lista es incorporar al por lo menos 20% de candidatos jóvenes, que deben ser mayores de 18 y menores de 29 años, computados hasta la fecha límite de presentación de solicitudes de inscripción, ¿no? Eh, Esto es un requisito genérico, ¿no? Que también aplica sobre la totalidad de los regidores, de la lista de candidatos a regidores, ¿no? Si la lista está conformada por 5 regidores, em, saco el 20% y ese número debe estar conformado por jóvenes, ¿no? Y bueno, otro requisito también de lista es la cuota de comunidades campesinas, de representantes, ¿no? De comunidades campesinas nativas y pueblos originarios, que establece que por lo menos el 15% de candidatos a regidores provinciales debe estar integrado por estos representantes, ¿no? Pero, como ustedes pueden observar, no aplica a elecciones distritales. O sea, en este caso, a Pion y Ninabamba no aplica. Solamente este requisito es obligatorio para las listas de candidatos a regidores provinciales, nada más, para elecciones provinciales, nada más, ¿no? Y además hay concurrencia de cuotas, ¿no? Un solo candidato puede tener la condición de joven y también representante de una comunidad nativa o pueblo originario, ¿no? Otro requisito también es que los candidatos que conforman la lista deben provenir de elecciones internas, ¿no? Y además las organizaciones políticas pueden haber elegido adicionalmente en sus elecciones internas a accesitarios para eventual reemplazo, porque pueden suscitarse diversas contingencias desde que se lleva a cabo las elecciones primarias hasta la fecha en que tengo que presentar mi lista de candidatos, ¿no? Por ejemplo, un caso que no podemos de ninguna manera subsanar es la muerte de un candidato, ¿no? ¿Qué hacemos? No puedo presentar una lista incompleta. Entonces, si he tenido la previsión de elegir accesitarios para eventual reemplazo, entonces podré reemplazar a ese candidato que por también alguna otra imposibilidad, por ejemplo, una enfermedad o que finalmente se desiste de ser candidato, puedo reemplazarlo con un accesitario elegido también en elecciones internas y presentar mi lista completa siempre y cuando este candidato también cumpla con los requisitos, ¿no? Que si reemplazo a una mujer para cumplir la paridad y alternancia, también el que sale debe reemplazar al mismo género, ¿no? De lo contrario, ya tal vez perdemos la paridad y alternancia. Bien. Entonces, cuando solicito la inscripción de mi lista, lo que tengo que presentar es la solicitud propiamente, con la lista de candidatos, el acta de elección interna con base en los resultados emitidos por la OMPE, el plan de gobierno, el formato resumen, que previamente deben ser registrados en el sistema de Clara, el formato de declaración jurada de hoja de vida de cada candidato y junto con la información o la documentación que sustente lo que se declaró en esta hoja de vida, ¿no? Aunque este último requisito de los documentos que sustenten esta información es opcional, puesto que solamente es para efectos de fiscalización. Y además los documentos con fecha cierta que acrediten los 2 años de domicilio en los casos que correspondan, ¿no? Para los candidatos no nacidos, ¿no? De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 245 del texto único ordenado del Código Procesal Civil, documento que nos habla de los documentos de fecha cierta, qué documentos se consideran como documentos de fecha cierta y además que admitimos, ¿no? El caso del domicilio múltiple. Tenemos, para ejemplificar, la resolución 2540 de las RM 2022, en el que se declaró, un JE declaró la improcedencia de las candidaturas al considerar de que no habían adjuntado la documentación que sustentaba lo declarado en la hoja de vida, ¿no? Que era la posesión de bienes inmuebles, y dado que este requisito solo es para fines de fiscalización, se determinó de que no era
un requisito como tal que debía ser cumplido bajo sanción de improcedencia, ¿no? Y por tanto se determinó de que era incorrecta esa improcedencia de esa candidatura. Y bueno, para solicitar la inscripción se debe presentar la declaración jurada del anexo 1 suscrita por cada candidato en fecha igual o posterior al término del llenado de su hoja de vida, que es ¿no? La declaración por la cual acepta participar en las elecciones, la declaración jurada del anexo 2 del reglamento, que es la declaración de no tener deuda pendiente con el Estado ni con personas por reparación civil, el formato de declaración de conciencia sobre pertenencia a una comunidad, pero como hemos señalado, no aplica para elecciones distritales, ¿no? Y el documento en el que conste el cargo el de renuncia o pase a situación de retiro o la licencia sin goce de haber en los casos que también corresponda, ¿no? Y documentos que contiene la autorización para participar como candidato por otro P, suscrita por el órgano competente de aquellos que están afiliados a otras organizaciones políticas y que no pudieron presentar su renuncia a esa organización política en el plazo que corresponde, y la constancia de inscripción para extranjeros residentes en el Perú, en caso de que el candidato sea un extranjero residente en el Perú, ¿no? Y los documentos además deben estar firmados digitalmente por el personero de la organización política que los postula y con el pago de la tasa correspondiente por cada candidato. En este caso, la solicitud se debe presentar hasta la medianoche, hasta concluido el día en específico, que en este caso es el 10 de junio del 2025, ¿no? Hasta las 23:59 del 10 de junio, que es el hito, el plazo límite para presentar solicitudes de inscripción, y hasta esta fecha también se puedan hacer reemplazo de candidaturas, ¿no? Una vez recibida la solicitud, procede la calificación en el que se verifican los requisitos e impedimentos de los candidatos, así como la paridad, alternancia, cuotas, democracia interna, las declaraciones juradas de hoja de vida y que la lista esté completa. Y también existe una imposibilidad de concurrencia de postulaciones, es decir, un ciudadano no puede ser candidato paralelamente en dos listas de dos organizaciones políticas diferentes. Eh, si es que hay omisiones subsanables, se otorga el plazo de 2 días para que se subsanen y luego recién se admite o se declara la improcedencia, ¿no? Y las notificaciones se realizan por casilla electrónica, ¿no? Todo lo que ya hemos señalado están también en este flujograma que inicia con la solicitud y si se cumple con los requisitos, se admite y publica la lista para dar inicio al periodo de tachas y si no se subsana, se declara la improcedencia, ¿no? La improcedencia es factible de ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien se pronuncia en última y definitiva instancia. Bien, eso es todo lo que he podido compartirles. Espero que haya sido de su entendimiento. Muchas gracias y ahora sí vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Janet, por tu brillante exposición. Claro que sí. No sé si tú vas a leer las preguntas que están en el chat o quieres que te ayude, no lo sé. Bien, vamos a dar lectura a algunas Sí, por hasta supuesto. donde nos alcance el tiempo y si Sí, es que hay alguna que no he respondido, por favor lo reitera. Les voy a sí, cómo agradecer no. para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que nos sean posible. Está bien, Em, adelante, Janet. Bien, acá dice, con la nueva ley que precisa el 30% de invitados, incluyendo el gobernador y alcalde, ¿aplica? Nos dice, ¿no? Em, como ya habíamos señalado, una elección complementaria deriva de una elección ya previamente llevada a cabo, ¿no? Y en este caso, en las elecciones regionales y municipales no estaba prevista para las elecciones municipales los candidatos invitados o designados, como les llamamos, ¿no? En todo caso, va a ser criterio del jurado electoral especial la posible inaplicación de lo contenido en el reglamento, en la ley vigente en el momento, y
la posibilidad de que se pueda determinar estas candidaturas de invitados, ¿no? Eh, yo sugeriría personalmente de que se ciñan al reglamento vigente aprobado para este tipo de elecciones, considerando además el principio de intangibilidad normativa que señala de que toda aquella norma que no haya sido aprobada un año antes de las elecciones, de la convocatoria de las elecciones, no entra en vigencia, ¿no? Eh, a ver, acá dice otra consulta, dice para solicitar las tachas, suspensiones o vacancias, ¿cuánto tiempo debe tener el vecino viviendo en esa jurisdicción? Acá hay una confusión. Debemos tener en cuenta de que en un proceso electoral no estamos ante autoridades ya electas. Las suspensiones y vacancias proceden para autoridades ya electas y rige otro tipo de normas, ¿no? Que es la ley orgánica de municipalidades. No estamos en ese supuesto. Vamos a tener seguramente otras capacitaciones de vacancias y suspensiones donde se va a poder aclarar el tema. Pero tratándose de un proceso electoral solo para las tachas, la norma dice que cualquier ciudadano inscrito en el RENIEC, no dice vecino, dice cualquier ciudadano con sus derechos vigentes inscrito en el RENIEC puede presentar o solicitar la tacha de una candidatura. Eh, Dice, otra pregunta dice, ¿cómo tiene acceso a los padrones? En realidad, los ciudadanos como tales pueden acceder a estos por acceso a la información pública, ¿no? Pero quienes sí tienen un acceso directo es el Jurado Electoral Especial, el Jurado Nacional de Elecciones, tienen acceso a esa información para verificar si un candidato tiene un domicilio o no registrado de manera ininterrumpida en los últimos procesos electorales, ¿no? Y que eventualmente me podría calificar sin lugar a dudas que cumple con el requisito del domicilio. Solo si es que estos no pudieran determinar ello porque hubo un periodo largo sin elecciones y esto me hace ver un vacío en el domicilio que tenía el ciudadano, puedo declarar una inadmisibilidad y pedir que se subsane, ¿no? Eh, em, Deben facilitar la base de datos. Sí, claro. Si estamos tratando tal vez con personas que pertenecen a algún jurado electoral especial, eh, sería viable que consulten a través de correos o memorándum o documentos que se les indique de qué forma le pueden acceder a estos padrones, ¿no? Para que sea factible la calificación a favor de los candidatos. Eh, bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿dónde solicito el certificado? No entiendo a qué certificado se refiere. Em, a ver, otra consulta. A ver, si vives en un distrito y te cambias de domicilio al mismo distrito un año antes de las elecciones, puede ser observado. A ver, vives en un distrito, te cambias de domicilio al mismo distrito. A ver si nos aclaran esta pregunta porque domicilias en un distrito, o sea, el DNI estaba en otro distrito. A ver, aclaren esa pregunta, por favor. Mm, ¿Los congresistas no pueden ser candidatos? No, la ley no permite que sean candidatos, como ya lo habíamos señalado. Eh, a ver, ¿cuál es el criterio que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para considerar cuál es delito doloso y cuál no? En realidad no es un criterio que asuma el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Sino que debe desprenderse de la propia sentencia. La propia sentencia es la que determina, el juez competente es el que determina el tipo de delito por el cual fue sentenciado y de ahí se debe determinar de forma clara si se le sentenció por un delito doloso o no.
Entonces, no es propiamente un criterio que asuma, ¿no? No es una revisión que hace el jurado para ver, para calificar o imponer una sentencia, que es propiamente una labor del órgano jurisdiccional penal y que ya no hay una interpretación que haga el Jurado Nacional de Elecciones. Em, A ver, la parte penúltima con respecto a la que a un rehabilitado, hay sentencias del TC que tienen que ver con esa sentencia. ¿Podrían participar, por favor, si nos precisan mejor esta pregunta para poder absolverla? A ver, hay otra pregunta. En el caso de los candidatos rehabilitados, ya sean con pena efectiva o suspendida, pueden participar, es decir, no estarían impedidos de ser candidatos. Bien, creo que esto es lo que ha tratado también de preguntar, ¿no? Como hemos visto, hubo dos procesos de inconstitucionalidad contra la ley que incorporó este impedimento, ¿no? De ser candidatos, aun cuando hubieran sido rehabilitados para ciertos delitos, ¿no? Que es peculado, colusión y corrupción de funcionarios, que en ese caso no se declaró la inconstitucionalidad de la norma. Recordemos que hay un principio en el Código Procesal Constitucional, el artículo 7, que dice que ningún juez puede inaplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, el jurado no podría inaplicar de ningún modo esta ley, ¿no? No obstante, me parece que a lo que se estaba refiriendo el participante anterior y que está relacionado con esta pregunta es la inaplicación que hizo el TC de este impedimento para un caso concreto, ¿no? Lo singular de esta sentencia es que no hay un precedente vinculante que establezca el TC, lo ha resuelto en un caso concreto y ha reconocido, ¿no? Este principio eh, establecido en el Código Procesal, en el nuevo Código Procesal Constitucional que ya hemos hecho mención. A pesar de ello, ha inaplicado para el caso concreto, ha señalado de que un candidato rehabilitado podría postular como candidato, ¿no? No obstante, ha dejado la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones evalúe en el caso concreto también la posibilidad de inaplicar esta disposición legislativa, ¿no? Este impedimento legislativo. Pero como quiera que el TC tampoco ha hecho referencia de que todos los delitos están exentos o deben inaplicarse, me parece que va a ser materia de evaluación en cada caso concreto, ¿no? No podríamos aventurarnos a decir que se tiene que inaplicar porque no hay una sentencia de inconstitucional como tal para delitos de corrupción de funcionarios y los ya mencionados, ¿no? Lo que sí hay es específicamente para los delitos de terrorismo y apología al terrorismo. Es por eso que en esa última sentencia que menciona, creo que es de febrero, no tengo ahorita a la mano el número de la sentencia, que inaplicó en un caso concreto, como les digo, sin establecer un precedente vinculante, dice, el jurado tiene la obligación de inaplicar la norma en los casos que corresponda, pero habría que evaluar, ¿no? Entiendo que si se presenta el caso concreto, el jurado tendrá que evaluar, por ejemplo, ¿no? Me pongo en la situación, ¿no? Tratándose de un delito de índole mayor, como es, por ejemplo, violación sexual de menor de edad, con subsecuente muerte o con agravantes, estaríamos tal vez inaplicando la norma así a rajatablas a ojo cerrado o habrá que hacer una valoración específica de ciertos principios también que se puedan aplicar en la sociedad y no solamente con relación al candidato, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a decir
el Jurado Nacional de Elecciones ante estos impedimentos, porque también es un impedimento que rige para todos los cargos, ¿no? Para elecciones generales, municipales, entonces seguramente vamos a tener pronunciamientos en este proceso complementario y también si es que se presentan casos de este tipo y seguramente también en las elecciones generales 2021. Bien, em, el resto son similares. Preguntan por elecciones presidenciales. Con mucha pena no voy a poder absolver preguntas de las elecciones generales de 2021 porque ahorita estamos en elecciones municipales complementarias y seguramente vamos a tener cursos también para este tipo de elecciones a los cuales los invitamos a participar con el mismo entusiasmo que están realizando las preguntas. Y bueno, hasta ahí me parece que nos ha dado el tiempo. Tiempo. Ya Ya, en otra Janet. oportunidad vamos a tener ocasión de poder absolver más consultas. Muchas gracias. Espero que haya sido de su entendimiento. Muchas gracias, Janet, por tu brillante exposición. Hasta otro momento. Bueno, entonces ya vamos a dar por finalizada la conferencia. Les invitamos, por favor, a estar pendiente de la información que tenemos en nuestra página web. Algunas de las consultas que están haciendo por el chat lo estamos resolviendo y los esperamos también en otro momento, en otro evento. En nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos a la abogada Yané León por su participación. Asimismo, agradecemos la presencia de todas las personas que nos han acompañado con su presencia el día de hoy. Les deseamos una excelente tarde y muchas gracias por su participación. Hasta otro momento.